Bazar de las Ideas. Las mejores novedades sobre literatura, música, historia y filosofía. El Bazar de las Ideas también te regala un hermoso cuento todos los días. Ya levanta sus cortinas el Bazar de las Ideas, con Silvio Uberman y Diego Uberman. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 2 de la tarde, 3 minutos. ¿Qué decirles de la apertura climática de la semana? Bueno, todos hemos observado la intensa lluvia que ha caído en todos lados, desde la madrugada hasta la mañana. Inclusive amigos del oeste de la provincia de Buenos Aires nos contaron hace un rato que está todo embarrado, obviamente, que están los canales dificultados, que bueno, que la cosa está un poco pesadita como consecuencia de un aguacero que en muchos casos volvió a superar los 100 milímetros. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires y su zona de influencia ocurrió algo parecido, llovió muchísimo, truenos, relámpagos, bueno, mucha agua caída, pero a media mañana de pronto apareció el sol y pareció que la historia se había terminado, que estábamos dando vuelta a la página y que ya había llovido lo suficiente. Pero parece que el tiempo se arrepintió. ¿Por qué digo que se arrepintió? Porque bueno, ahora estamos observando por los amplios ventanales de este estudio de Demos y realmente ahí lo tienen, día nubladísimo nuevamente, con presagio de lluvia, y bueno, vamos a ver hasta cuándo aguanta el buen tiempo y si se escampa el cielo, si se disipan las nubes o toma otro camino. Bueno, hoy voy a tener una alegría doble, porque cada vez que hacemos una entrevista es una alegría, pero cuando se trata de entrevistar a un amigo muy querido, esa alegría es doble. Yo diría que hasta es triple, porque tengo el raro privilegio de haber podido observar a lo largo de los años el enorme crecimiento de quien va a ser nuestro entrevistado en unos segundos más. Me estoy refiriendo a Fabián Bosoer, que es politólogo, que es periodista, es el jefe de la sección Opinión del diario Clarín, es profesor e investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ha escrito una enorme cantidad de libros, 7 de ellos, si no recuerdo mal, en colaboración con otro amigo muy querido, que fue mi primer jefe en el periodismo, Santiago Zenén González, a quien felizmente tenemos entre nosotros con mucha lucidez, con muchas ganas, trabajando. Bueno, es un hombre grande, pero ahí está, demostrando que a la vida se la vence permanentemente todos los días con mucho trabajo y con mucha inteligencia. Bueno, Santiago Zenén González es uno de los grandes especialistas en el tema sindical de la Argentina. Y Fabián Bosoer, en colaboración con él, ha publicado varios libros sobre el sindicalismo argentino. Pero también ha escrito otras obras, Fabián, otras obras que tienen que ver con la historia política. Ha escrito un libro sobre Perón, sobre Tecer, el almirante Tecer, que es una especie de personaje que se ha escurrido de los cuadros principales de la historia, por lo menos hasta el momento, y que Fabián tuvo el buen ojo, la buena lupa de posarle una luz y escribir un libro, hacer una muy buena investigación. Y digo escribir un libro porque últimamente escucho que autores de libros dicen hacer libros. Bueno, el que hace libros no escribe libros. Yo creo que hay una gran diferencia. Hacer libro tiene una connotación más industrial.
Escribir un libro tiene una condición seguramente más artesanal y seguramente mucho más profunda. Fabián Bosover, ¿cómo estás? Hola Silvio, ¿me escuchas bien? Perfecto. Bueno, esto es una alegría porque, viste, las herramientas tecnológicas nos conectan, pero nos colocan ante tribulaciones permanentes. Y, y estoy además experimentando esta novedad de que hablo contigo mientras recibo mensajes de tu asistencia técnica. Sí. Ahora veo mejor. Y no tengo claro por dónde tengo que responderles, pero me da la impresión de que ahora me estás escuchando y me estás viendo Te estoy también. Lo escuchando, te mismo estoy viendo. lo mismo los oyentes y los televidentes, podemos Es decir, ¿no? exactamente, resplandece tu camisa blanca en la pantalla. Para Bueno, que te bueno, quedes tranquilo. está muy bien, está muy bien. Bueno, te agradezco la invitación y siempre es un gusto enorme conversar contigo y reflexionar un poquito sobre la realidad, colocando prismas de la historia y algunos contextos, ¿no? Que siempre sirven para mirar en perspectiva. Fabián, venía pensando, digo, bueno, ¿por dónde arrancamos como Fabián? Y se me ocurrió pensar de hablar sobre la viabilidad del país. Estamos ante casi una nueva decepción de las muchas que ya llevamos vividas a lo largo de la vida, ¿no es cierto? El otro día le pregunté acá mismo a Ricardo López Murphy cómo podía arreglarse el presidente Macri para reclamar o para pedir su reelección con los números que muestra la economía, y él me respondió algo muy sencillo, me dijo, los otros son peores. Claro, ¿Qué, claro, claro. qué? Respuestas que hemos escuchado en el pasado, ¿no? Exacto, exacto. Es Entonces, me parece que un buen contexto inicial en estas fechas es colocarlo en el marco de los 35 años de democracia que estamos cumpliendo, que estamos evocando y debemos decir también que estamos celebrando. sí, Y es un buen principio, puntapié inicial para una observación crítica sobre la memoria y balance de lo que la democracia nos ha dado y de lo que nos debe. Y en esto, en realidad, la tercera persona debería transformarse también en primera persona, del plural. Después hablamos acerca de las responsabilidades singulares de los gobernantes, pero me da la impresión de que colocado en un justo término este memoria y balance, que es el momento, los diciembres desde 1983, nos permiten ir viendo año a año procesos históricos más amplios que los de una gestión presidencial, un mandato de gobierno en el que se expresan las promesas y sus respuestas, ¿no? Y su cumplimiento o incumplimiento. Vos hablabas de una nueva decepción. Me parece un poco prematuro todavía, vamos por el tercer año de este gobierno y efectivamente también los diciembres, además de evocar momentos fundacionales, nos evocan momentos de crisis y de agotamiento de la paciencia social y de los tiempos políticos y económicos que los gobernantes tienen para dar respuestas a las demandas de la sociedad. Tenemos entonces ahí un cruce, ¿no? El cruce del 83 y sus promesas iniciales. Leí ayer una interesante nota de Martín Tetaz a propósito de aquella promesa fundacional del presidente Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa, que después se repitió hasta el cansancio preguntándonos si esto era real o no. Y me da la impresión de que tenemos que rescatarlo también como una promesa que era un mandato, ¿no? Así como la Constitución promete y garantiza un cierto orden de cosas para la sociedad argentina, y tanto nos costó conseguirlo a lo largo del siglo XX, también aquella promesa mandato de Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa, se debe leer a la luz de la historia como, en términos de con la democracia se debe comer, se debe curar y se debe educar.
Y los indicadores que él marca en esta nota no nos dejan tan mal. Uno observa que en términos sociales, la base social argentina en términos de ampliación de derechos se ha extendido, la expectativa de vida ha aumentado, los índices de escolarización también han aumentado y han crecido, así como la matrícula universitaria, por ejemplo, ¿no? Y los índices de indigencia y pobreza que siguen siendo una espada de Damocles y una deuda pendiente a lo largo de 35 años, con altas y bajas, de alguna manera se han podido sostener sin que desborden, lo cual igualmente sigue siendo una cuenta pendiente, obviamente. Entonces, en términos de balance general, la democracia ha hecho lo suyo. Sus gobernantes, y ahí vamos al otro punto, sus gobernantes han recorrido caminos de promesas excesivas, expectativas desmedidas, ambiciones tal vez refundacionales equívocas, y luego han debido pasar por el purgatorio, ¿no? Es lo que está pasando ahora, me parece también. Las expectativas iniciales del gobierno hoy son su principal problema, porque ahora debe hacer dos cosas: debe llegar a buen término y responder por el incumplimiento de algunas promesas básicas, ¿no? Como entre otras cosas la de pobreza cero y los puntos suspensivos que tenemos en ciernes. Pero... Vale recordar aquella frase también para los dirigentes argentinos, que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, ¿no? Así es. Pero yo también debo pensarlo en otros términos, Silvio. O sea, son 7 presidencias que han pasado en estos 35 años. Si uno hace el promedio, 7 presidencias, digo, porque algunos presidentes que duraron días no merecen su lugar en la historia como presidencia, pero con Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, con Néstor y Cristina Kirchner y ahora Mauricio Macri, en promedio estos 7 presidentes en 35 años han cubierto mandatos presidenciales regulares de 6 años, ¿no? Que eran lo que prescribía la Constitución antes de la reforma del 94, o sea, 4 años. Tuvimos ciclos decadianos, ¿no? O sea, tuvimos presidentes que duraron menos de lo que deberían durar. Hay que recordarlo, los presidentes no peronistas en este caso, de Alfonsín por unos meses no llegó a cumplir su mandato de 6 años, y De la Rúa vio interrumpido su mandato en la mitad del mismo. Y tuvimos presidentes que duraron mucho, tal vez, ¿no? La década de Carlos Menem y los 2 mandatos de Cristina Kirchner. Cuando duran menos de lo que deben, eso es malo para la democracia y para sus instituciones. Cuando duran más de lo que deben, producto también de sus ambiciones y al mismo tiempo de sus logros, ¿no? Y esto también son, volviendo a tu frase, ¿no? Son prisioneros de sus palabras y también a veces de sus logros, que los convierten y los entronizan como algo más que lo que deberían ser, que son gestores del mandato popular. Duran más de la cuenta, y fue el caso del menemismo durante los 90 y del kirchnerismo durante la larga década, y echan a perder también sus propias conquistas, que son las de todos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tema interesante. O sea, las instituciones contienen a los gobiernos tienen que timonear esas instituciones. A veces la sociedad argentina y nosotros mismos tendemos a pensar que la democracia es sus gobernantes. Les hacemos creer y nos engrupimos nosotros mismos pensando que la democracia depende exclusivamente de sus gobernantes. Y la democracia es algo más que ellos, ¿no? Los trascienden y ellos a veces tienen que entender, y lo hacen solamente cuando las circunstancias les vienen en contra y deben arremangarse y bajar los humos de sus ambiciones y soberbias, y concertar y sentarse a la mesa y dar cuenta de que hay otros actores dentro del sistema político
Y al mismo tiempo esos actores tienen que asumir sus responsabilidades y no solamente ejercer su derecho a la petición, al reclamo, a la reivindicación, o ocupar su lugar de opositores para encontrar el momento de desplazar a quienes tienen responsabilidades de gobierno, ¿no? Fabián, quiero agregar un par de categorías al análisis porque sí, cuando Alfonsín llegó a la presidencia en los fines de 1983, Internet no existía. Apareció a mediados de la presidencia de Menem, cuando vino el vicepresidente de Clinton a explicarla, y fueron pocos los que la entendieron. Bueno, después comenzó ese desarrollo exponencial, y seguramente en este siglo la catarata científica y tecnológica me parece que ha cambiado los marcos de referencia para las sociedades y para sus gobiernos, ¿no? Es decir, ¿cuán desubicados quedan los gobiernos respecto de sus sociedades con esta intensa lluvia científica y tecnológica? Claro. Sí, lo que decís y lo que marcás creo que también define un cambio de época, ¿no? Claro. Siglo XXI y el corte además generacional entre los nacidos digitales y los nacidos predigitales como nosotros. Claro. La capacidad de adaptación de los gobiernos es una cuestión. Quedan obviamente sobrepasados por los tiempos y los ritmos de una sociedad tecnológicamente mediatizada y una era de las redes en las que la velocidad de las decisiones y de su ejecución va por detrás de la vida real y cotidiana de los argentinos, pero es también un problema de las democracias y de la representación política, ¿no? O sea, es la representación política la que está en cuestión ahora, porque la democracia mediática o la ilusión de una democracia mediática coloca a la sociedad frente a un espejo de sí misma, con la ilusión de un autogobierno que no es real, ¿no? Es decir, está la ilusión de que estamos todos comunicados, pero sabemos que la comunicación real y concreta produce acciones solo en tanto y en cuanto se imbrica con las instituciones y con los funcionamientos colectivos que hacen mover la maquinaria de la economía y de la, ¿cómo se llama?, y de la cultura y de la educación. Entonces la cuestión también afecta el mercado de trabajo, afecta la cuestión de la automatización y el mercado laboral y a la productividad. En todo este paisaje las democracias son las que están interpeladas y los gobiernos como parte de ellas. Un presidente que comunica por tweets, a través de Twitter, sus decisiones, y esto en Estados Unidos como en Rusia, como en la Argentina, en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo, ¿está más cerca de la sociedad y de la gente o en realidad genera la ilusión de estar gobernando y decidiendo cuando lo único que hace es estar comunicándose en el terreno virtual con millones y millones de ciudadanos, cosa que lo comunica, es verdad, con esos ciudadanos, pero gobernar es otra cosa, ¿no? Ya no son presidentes, son algoritmos. Te quiero preguntar, Claro. ¿están en cuestionamiento los sistemas de representación o sus representantes directamente? Es decir, ¿dónde encontrás el desfase? No, yo creo que hay un problema estructural y institucional que excede a quienes ocupan esos roles. Hay un momento actual de honda y fuerte protesta y cuestionamiento por parte de movimientos sociales y de la sociedad civil expresada de distintas maneras acerca de las deficiencias, los incumplimientos, los defectos de la clase gobernante, la clase dirigente, las élites políticas o quienes ocupan puestos de representación. Esto es una realidad indudable, una realidad que tiene un aspecto positivo en tanto y en cuanto muestra sociedades empoderadas, como se dice ahora, interpelando a quienes toman decisiones y asumen responsabilidades políticas, y también un aspecto
crítico problemático porque es la sociedad mirándose en el espejo también, ¿no? Entonces genera también la ilusión de que terminando con quienes están ahí en la pantalla, vamos a colocar allí gente como nosotros. Y esto lo estamos viendo, esta ilusión genera no gente como nosotros desplazando a quienes ocupan el lugar, sino nuevos personajes que se aprovechan de esa situación de crisis de una vieja dirigencia para plantear soluciones simplistas y nuevas formas de populismo, personalismo autoritario, ¿no? Ahora, sí, no sé si eso responde de alguna manera a tu pregunta, pero no, tampoco eso quita responsabilidad de quienes están en función de gobierno. Pero yo sería muy cauteloso en pensar que cambiando a quienes están ahí adentro vamos a cambiar la naturaleza del problema, ¿no? También hay otro cambio interesante, que es el que va desde la incorporación de la mujer a la política, luego la dotación de porcentajes para que participen en las listas como algo obligatorio, a esta fuerte irrupción que han hecho las mujeres, que ha hecho la mujer como partícipe central de un tema que nos compete a todos y como expresión de la mayoría, por ejemplo, del padrón argentino. En Argentina el padrón tiene más mujeres que varones, ¿no? Sí. Bueno, me encanta la cuestión puesta en este contexto, porque hoy tenemos la mayoría de la población argentina que nació en democracia, ¿no? Estaba pensando también eso, ¿no? 35 años suponen que hay ya la generación de quienes vivieron dictaduras empieza a ser la generación del testimonio, de la memoria, y esa es la responsabilidad nuestra, de quienes tenemos más de 40 o 50 años, transmitir lo que significa vivir en democracia o vivir en dictadura. La revolución de las mujeres que se produce estos últimos años, a través de distintas cuestiones, ¿no? El tema en principio también la lucha por la igualdad de género en el campo laboral, la ley de cupos en el campo político institucional, la ley de divorcio, que fue una iniciativa inicial del presidente Alfonsín en los años 80, y de allí en adelante hasta la actualidad, las manifestaciones frente al abuso y el acoso, y lo que estamos viendo últimamente, que en los dos casos, tanto en los años 80, el regreso de la democracia, como en estos años de la segunda década del siglo XXI, con estos nuevos movimientos de reivindicación de derechos y de lo que se ha dado a llamar la revolución de las mujeres, colocan a la Argentina en un campo de vanguardia a nivel internacional. Y esto me parece que también vale la pena remarcarlo. Habla de una sociedad que sigue teniendo esos valores cosmopolitas, modernos, y de avance y progreso que tenía la Argentina, que tuvo la Argentina a lo largo del siglo XX. Eso despunta como una suerte de movimiento en el que la Argentina, decía, hace punta y lidera, y también se convierte en un movimiento epocal, civilizatorio a nivel internacional. Es fruto de los avances también, ¿no? Deja en evidencia rémoras de una sociedad que se va transformando a sí misma. También genera nuevas responsabilidades, ¿no? Y aquí también podemos colocar esta cuestión, hablando también de temas de estos días, ¿no? A veces irrumpen de manera escandalosa, como son a través de denuncias o manifestaciones de protesta que irrumpen en el escenario planteando estas cuestiones, o a través de debates legislativos o parlamentarios, como lo fue en ocasión de la discusión a propósito del aborto, de la interrupción del embarazo el año pasado. Yo iría detrás de sus manifestaciones episódicas y de las maneras en las que aparece en la superficie, y lo miraría como parte de corrientes más profundas de transformación cultural de una sociedad que se va autoconociendo más, porque aparecen cosas que mismo es lo que estamos viendo últimamente, que nos sorprenden, o
aparentan sorprendernos, ¿no? O sea, caen formas de hipocresía, o acaso nosotros mismos nos estamos preguntando por qué admitíamos cosas ayer que ya no son admisibles hoy. Y eso es también el progreso y el crecimiento y la madurez, ¿no? Fabián, vos evocabas al presidente Alfonsín y la ley de divorcio, bueno, y recordé las enormes dificultades que tuvo Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, con la Iglesia Católica de Roma, precisamente por esa iniciativa, y las comparo, las pienso con las dificultades que tiene el gobierno de hoy con la Iglesia de Roma, y algo que ocurrió esta mañana, que hoy cumple el Papa 82 años, es un Papa argentino, y bueno, dio una declaración que a mí me llamó la atención, que la consulté vía WhatsApp con dos colegas en Roma para ver si mi impresión era equivocada o no. A mí me dio la sensación que le estaba contestando a la ministra Bullrich. Entonces a un colega le pregunté, ¿esto es una respuesta? ¿Esto tiene nombre y apellido? ¿Esto es para la Argentina o no es la Argentina? Y los dos me dijeron, esto es la Argentina, y uno me dijo, sí, es la ministra Bullrich. Ahora, ¿es pensable que el jefe de la Iglesia Católica pueda destinar su tiempo y tiempo de algo muy interesante como el acto en el que estaba inmerso a dedicarle minutos y a plantear una posición muy dura respecto de lo que ocurre en Buenos Aires? Y en ese mismo momento, un poquito después, el grupo encabezado por Juan Grabois invadió Canal 13, rompió el portón de Canal 13 e ingresó en Canal 13. Bueno, la relación de Juan Grabois con el Papa Francisco no es nada nuevo. Y realmente yo no sé si tiene algo que ver, seguramente que no, pero no puedo salir de mi conmoción, ¿no? Bueno, había concluido mi última respuesta hablando de indicadores de progreso, de avance, de mayor madurez, y vos colocás en la agenda, ya que seguimos en la línea de la memoria y balance, en la columna del haber, aquellas manifestaciones e indicadores diría, adolescencia prolongada de nuestra sociedad y de sus dirigentes, y manifestaciones que producen cierto asombro, bochorno o escándalo cuando se observan desde el exterior, ¿no? Lo vimos hace semanas nomás, en el lapso de la misma semana, con el escandaloso asunto de la final trunca de la Libertadores entre Boca y River, y nuestra incapacidad para poder jugar un partido de fútbol en la Argentina, cuando somos objeto también de la mirada y atención del país y del mundo, termina jugándose en Madrid, y 4 días después recibiendo a los líderes mundiales en el G20 en una cumbre que resultó un éxito. Y la pregunta es, ¿todo esto ocurre en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo país, con los mismos dirigentes? Hay una suerte como de disociación permanente entre nuestra capacidad y nuestro talento para generar cosas y para desarmarlas, frustrarlas, abortarlas al mismo tiempo, ¿no? ¿Acaso el Papa Francisco es una expresión más de estas contradicciones, ¿no? Produce orgullo que un argentino con una iglesia en un país en el que la iglesia tuvo tanto protagonismo en todos los sentidos y direcciones, fuera consagrado como jefe de la iglesia en un momento en el que la iglesia ya estaba viviendo una crisis inédita en 2 tiempos contemporáneos, y de alguna manera el Papa Francisco encarnó y encarna una expectativa, una esperanza y un programa de modernización, de actualización, de puesta al día de la iglesia en relación a la sociedad contemporánea,
y al mismo tiempo sigue siendo el mismo obispo que juega en la interna política en el nivel nacional como una suerte de dirigente peronista extramuros, que desde Puerta de Hierro era en el caso de Perón en el exilio, y desde el Vaticano en el caso del Papa Francisco, con un peronismo nacional que carece de un liderazgo unificado, y sabemos que históricamente cuando eso ocurre los dirigentes peronistas acuden allí donde se les brinda el mayor cobijo en el imaginario colectivo de quien represente a esa familia político-cultural, y el Papa Francisco parece ser hoy una suerte de Perón en el exilio que digita implícita o explícitamente hacia dónde va el movimiento de base de sus referentes, interlocutores o quienes apelan a él para buscar alguna línea de orientación. Yo lo vería también, Silvio, como parte de una vacancia, ¿no? Este lugar que ocupa o que le hacen ocupar es el lugar que está vacío, ¿no? Y la Argentina tiene una vacancia de liderazgos. Desde el 2001, por lo pronto, cubierta de manera insuficiente por el kirchnerismo y luego por Mauricio Macri, por el macrismo, que tengamos una perspectiva electoral que va a reeditar las elecciones del 2015 en apariencia, con una final entre Cristina Kirchner nuevamente, la expresidenta, y el actual presidente Mauricio Macri, no es algo que deba entusiasmarnos, es parte de esa deficiencia, de esa vacancia y de esa asignatura pendiente, que es que no hemos logrado tener presidentes que terminan sus mandatos, no hemos logrado generar expectativas de reemplazo, de recambio, que hagan que estos presidentes no tengan sobre sí la pesada responsabilidad de ser los únicos que encarnan la referencia social de quienes están en el gobierno y de quienes aspiran a reemplazarlos. Tenemos a este tercer actor en juego, que es la situación novedosa, un papa argentino que también juega su terreno por debajo, por arriba o por detrás o por fuera, pero que juega e incide. A todos nos gustaría que eso fuera planteado de una manera más transparente, más mesurada, más sensata en la política nacional, pero bueno, sabemos que la política argentina nos da esas sorpresas y esos exotismos, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si te parece bien, vamos cerrando este encuentro con un par de cosas que tengan que ver con 2019. El 20 de enero van a asumir los representantes al Congreso de Estados Unidos. La Cámara Baja va a ser mayoritariamente demócrata y el Senado va a tener una muy cortita diferencia en favor de los republicanos. Ha recrudecido en estas horas el run, algún comentario bastante periférico todavía sobre la posibilidad de enjuiciamiento a Donald Trump. ¿Le ves algún tipo de probabilidad, de posibilidad? ¿Crees que eso está llamado a ocupar un lugar importante en el panorama del año que viene? Bueno, Donald Trump tiene este problema desde que ganó las elecciones, ¿no? Llegó a la presidencia como parte de un movimiento de base, digamos, una manera de irrumpir y golpear el escenario del establishment de Washington e instalar ahí esta suerte de populismo de derecha que le permitió a los republicanos también llevar adelante su agenda, y me parece que la expectativa de un impeachment o de un juicio parlamentario a Trump, bueno, va a depender básicamente de la relación entre el presidente y su partido, ¿no? Me da la impresión de que los republicanos van a tener ahí una tensión muy fuerte entre el ala moderada que va a tener una actitud cautelosa y eventualmente aquiescente a
a que prospere este impeachment y la carrera electoral, que indica que el presidente Trump va a usar esta situación para su campaña de reelección y va a tener un fuerte apoyo en ese sentido. O sea, mi impresión es que Trump va a redoblar la apuesta y que esta polarización es aquella en la que él mejor se mueve, porque es la misma que le permitió dirimir en su favor la carrera presidencial hace 2 años con Hillary Clinton. Así como la Argentina tiene una reedición del 2015 en el año que viene, Estados Unidos va a tener una reedición de la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia, en este caso con vistas a un segundo mandato. En el medio va a haber un montón de cisnes negros, ¿no? Puede haber imponderables de variado tipo. Y Trump está jugando con fuego permanentemente en ese sentido, en el terreno internacional, apostando fuerte y jugando con fuego al mismo tiempo. La posibilidad de que prospere un impeachment creo que tiene una importancia adicional en este caso y en este sentido, y es que las instituciones de la democracia estadounidense han sido muy fuertemente tensionadas por la presidencia de Trump, y un impeachment al presidente es también un poner sobre la mesa la cuestión del equilibrio de poderes y del restablecimiento de alguna forma de una suerte de tradición en los Estados Unidos que la presidencia Trump ha puesto en juego, ¿no? Ha puesto en vilo y ha puesto en riesgo. Hay quienes hablan de los riesgos en los Estados Unidos de una nueva forma de despotismo o de autoritarismo o de discrecionalidad con fuerte apoyo popular, dicho sea de paso, ¿no? ¿Y aquí entre nosotros ves algún tipo de recomposición del poder, tratando que la elección del 2019 arroje una nueva mayoría que otorgue más gobernabilidad que la que hemos tenido en estos 3 años? En la Argentina, decís. Sí, sí. Decís vos en este caso. Sí. Y es complicado. Uno no puede ser muy optimista en ese sentido. A mí me parece que los mejores momentos en términos de concertación y acuerdo en la Argentina son los peores momentos del país en términos sociales y económicos, y esa es una gran paradoja. Lo vimos durante los 2 años del gobierno de Duhalde, en los que, hay que recordar, se acordaron las líneas generales de gobernabilidad que tuvo el país luego durante todo el kirchnerismo. El plan asistencial, los planes de ayuda, los planes sociales, el seguro social, el seguro médico obligatorio para todos, etcétera, etcétera. Medidas que fueron para superar la crisis en ese momento, terminaron siendo como medidas de excepción, formas de funcionar de la democracia luego en periodos de prosperidad y expansión con el kirchnerismo. Lo cual nos vuelve a foja cero en relación a que cuando viene la recuperación económica nos olvidamos de la deuda social e institucional y no nos damos cuenta de que los acuerdos políticos deben funcionar tanto en términos de bonanza como en términos de recesión y en tiempos de crisis, ¿no? Y bueno, ¿qué significa esto en el 2019? Primero va a haber que llegar a las elecciones garantizando la paz social y con acuerdos de gobernabilidad básicos entre los competidores. ¿Por qué? Porque va a ser una carrera muy polarizada en términos electorales. Y vamos a tener un gobierno que va a proponerse como la única garantía de mirar hacia el futuro y va a colocar a sus antagonistas como un regreso al pasado. No es nuevo, y vamos a tener una oposición frontal que va a hacerse fuerte cuanto más golpee al gobierno. Si vos no tenés reglas de juego garantizadas en este escenario, vas a tener un problema que va a recibir, sobre todo va a recibir como una bomba de tiempo quien gane. Entonces les conviene a unos y otros sentarse a acordar. Esto es básico. Ahora, sentarse a acordar para competir sería bueno también que implicara acuerdos generales para gobernar. Y esto nos vuelve a poner en situación con una deuda de la democracia argentina.
Cierro preguntándote por el próximo libro, el tuyo. Bueno, hay muchas cosas en danza, qué sé yo, no tengo todavía... ¿No estás escribiendo nada ahora? Estoy escribiendo, pero todavía no hay un libro en camino. Los años 60 son una fuente inagotable, el peronismo en el poder y fuera de él sigue siendo una cuestión que a mí me parece llena de eslabones perdidos para entender cuestiones como, entre otras, esta recurrencia de la que no salimos, ¿no? La idea de que la democracia y el peronismo y el antiperonismo conviven de una manera conflictiva y resuelta y suponen el problema y la solución a los problemas argentinos, ¿no? Hay un libro, ya que hablamos de libros, que me parece central y muy interesante en este sentido, que compilado Carlos Altamirano con Adrián Gorelick, que es la Argentina como problema. Y atraviesa justamente la historia política argentina a través de sus grandes problemas no resueltos, ¿no? Y el último de ellos, el presidente Macri dice: tenemos que superar 70 años de alguna manera apela otra vez a esta cuestión de la Argentina peronista que nos acompaña hasta el presente. Y acaso le falta decir que estamos todos ahí adentro, ¿no? Así como el presidente Macri tiene razón, también tiene razón Perón, cuando decía que peronistas somos todos, y diría yo, agregando, también y sobre todo aquellos que se plantan frente a la realidad desde un lugar creyendo que están haciendo antiperonismo y están jugando otra vez la interna del peronismo, ¿no? Bueno, por ahí puede aparecer algo en términos de producción bibliográfica, pero eso todavía depende de los tiempos del periodismo, que no nos dejan descansar y pensar lo suficiente para sentarnos a escribir. Te mando un abrazo muy grande, te agradezco muchísimo este encuentro. Y un placer como siempre, Silvio. Seguimos total. Conversando y bueno, hasta prontito. Felicitaciones por el Bazar de las Ideas. Bueno, muchas gracias. Hoy realmente con un invitado que yo tenía muchas ganas de que participara de nuestro bazar, y felizmente lo hemos podido convocar y hemos podido combinar agendas para que Fabián Bosover esté en nuestro programa de hoy, abriendo esta nueva semana de diciembre en Demos Radiovisual. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes, de 14 a 16, en Demos Radiovisual.